Amado Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes de poder estar delante de ti y delante de tu palabra. Agradecemos la oportunidad, Señor, de aprender y poder ser enseñados por tu Espíritu Santo. Esta mañana queremos pedirte que nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos estén, Señor, atentos a ti. Que nada nos distraiga, que nuestra mente realmente pueda entender, Señor, tu palabra. Y que tu Espíritu Santo sea iluminándonos, trayéndonos luz en medio de la oscuridad, en medio de la inquietud, Señor, sea tu palabra trayendo luz. Te pido eso, Señor. Te doy gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Gracias por sus vidas y que tú seas hablando a su corazón, Señor, esta mañana. Gracias, amado Dios. Dejamos todo bajo tu control. Muévete en medio de nosotros. Tú estás aquí. Tu presencia está aquí, Señor. Tú estás en tu iglesia, Señor. Por eso te agradecemos, amado. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos compartiendo este tiempo acerca de la Navidad. Dile al que está a tu lado, la Navidad. Creo que es inevitable que en este mes escuchemos esta palabra, ¿verdad? Inevitable porque donde vamos, importa que nos movamos a un lugar a otro. Ahí tenemos visitas también esta mañana de otros lugares. Siempre está latente el diseño, está latente muchos términos, propagandas, películas, etcétera, acerca de la Navidad. Pero nosotros hemos tomado un desafío, amén. Un desafío de poder entender la Navidad, pero desde la perspectiva de las Escrituras. No desde tus películas, no desde tal director de cine que han hecho películas por si acaso geniales, pero no desde esa perspectiva, sino desde las Escrituras. Dile al que está a tu lado, desde las Escrituras. Amén. Las verdades eternas, las verdades importantes acerca del nacimiento están en la palabra y eso es lo que queremos aprender. Y ya hemos empezado, el anterior domingo hemos estado con la primera enseñanza acerca de la Navidad desde las Escrituras y hemos hablado acerca de Jesús, el cumplimiento de las promesas. Amén. La simiente de las promesas. ¿Te acuerdas de este término? ¿Sí? Simiente, dile que está a tu lado, simiente. Para que no olvides esta palabra, te recuerdas que te dije que lo acuñes, que lo coloques en tu diccionario mental, simiente. Cada vez que ves en la Biblia simiente, no está diciendo que es una persona que miente constantemente, ¿no? O una condicionante, si miente esto va a pasar, ¿no? No, es un término que la Biblia utiliza para hablar acerca de la descendencia, amén, de la descendencia, de la herencia, de lo que es culturalmente la genealogía, también se dice, de nuestros antepasados, especialmente los patriarcas y muchos otros, ¿no? Y hemos observado cómo Mateo en el versículo 1, mira, hemos avanzado un solo versículo el anterior domingo, dirá que está todo uno solo hemos avanzado. Para algunos que dicen, ¿no?, que pastor, no sé, leo la Biblia, pero no hay nada, parece, ¿no? Hay mucho. Lo que pasa es que necesitas el Espíritu Santo, amén. Y necesitas empezar un poco más a entender. Yo entiendo que con el tiempo tú vas a desarrollar una mejor comprensión de las Escrituras. Pero no te rindas, amén. Entonces, un solo versículo hemos leído, Mateo capítulo 1:1, donde justamente Mateo está tratando de hacer entender a sus receptores, la mayoría judíos, que la importancia del nacimiento de este niño que está próximo a nacer. Y Mateo empieza hablando acerca de su origen, de su genealogía, de dónde él venía. Y él señala dos personajes que ya lo hemos estudiado, estoy haciendo un pequeño resumen. El primero es, cronológicamente, Abraham. Abraham, que es el padre de la fe para nosotros que conocemos a Abraham, ¿verdad? Como el que Dios hizo una promesa y le señaló de que él iba a tener hijos
Él iba a llenar la tierra, que su descendencia iba a ser como las estrellas, mucho, o sea, sí, incontables en cierto sentido, ¿verdad? Incontables. Y cuando Dios le hizo esta promesa, dice Pablo, no lo hizo a él o a su descendencia en plural, hablando de sus hijos, es decir, del pueblo de Israel, sino a la simiente. Es decir, la promesa está en la simiente que es Jesucristo. Amén. Y bueno, hemos entendido que el nacimiento tiene que ver con el cumplimiento de la fidelidad de Dios hacia el mundo, hacia nosotros. No solo hacia Israel, sino hacia nosotros. Cuando vemos el nacimiento, tenemos que entender, Él es fiel y sus promesas son válidas para nosotros en el que ha nacido. Amén. Es válido. ¿Recuerdan del cheque que les había dicho? Si Jesús no nace, es hermoso leer, podemos aprender lindos valores, ejemplos en la Biblia, ¿no? Podemos aprender muchas cosas, ¿no? De Abraham y de los antepasados en el Antiguo Testamento, pero quiero que aterrices a la realidad. Nada de eso sería útil si Cristo no hubiese nacido. Las promesas serían vacías. Las promesas serían insuficientes, inalcanzables. Dios sería infiel porque no hubiese cumplido sus promesas. Pero gloria a Dios que sabemos que sí nos ha nacido un niño. Amén. Y en Él se han cumplido todas las promesas y en Él puedo alcanzar todas las promesas. Así que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es válido para mí. Por eso lo tenemos en la palabra. ¿Me entiendes? Por eso está en la palabra. Creo, si no me equivoco, ustedes van a revisarlo, creo que hay algunas denominaciones que no tienen en su Biblia, para decirlo así, porque lo han quitado el Antiguo Testamento. Lo han quitado y solamente se quedaron con el Nuevo Testamento, ¿no? Los libros o las Biblias de los Gedeones, por ejemplo, ellos creen en el Antiguo Testamento, pero bueno, ellos regalan solo el Nuevo, ¿verdad? Solo el Nuevo Testamento. Pero eso no debe ser, dile al que está a otro, no debe ser así, dile. No debe ser así. Porque el Antiguo Testamento adquiere valor y firmeza en Cristo. Amén. ¿Qué dijo Él? Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a obedecer todo lo que se ha establecido. Él no ha venido a romper todo el Antiguo Testamento, a desechar, a olvidarlo, no. Y en Él se cumplen todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Amén. Él es la simiente de la promesa a Abraham. Y Él es la simiente de la promesa a David. Cronológicamente, ¿verdad? A David, que también Dios hizo una promesa a él. Y le dijo que de su simiente se levantará un rey que reinará eternamente y para siempre. Y nos damos cuenta también por qué ha nacido Jesús. No es simplemente para que le adoremos en un pesebre y le cantemos ahí los villancicos y le bailemos. No es solo por eso. Él quiere reinar, amén. Mira que está a tu lado, Él quiere reinar. ¿Has entendido eso en tu vida? ¿Has entendido eso que es importante? Que Él quiere gobernar tu vida, que Él quiere mandar en tu vida. Porque ¿qué sirve si tú le adoras? ¿De qué sirve si tú le haces lindo pesebre y caro y todo eso? Si no eres reinado por Él. Un reino invisible, un reino que Él ha proclamado, Él ha dicho a todos los gentiles y judíos que se va a extender hasta toda la tierra y que va a cubrir a todos los reinos del mundo. Amén. Entonces, una de las cosas importantes que habíamos resaltado, ¿no? Su reino. Y la realidad es que no vivimos en su reino, no nacemos en su reino, nacemos alejados de su reino. Pero Él quiere trasladarnos a su reino. ¿Y en quién podemos ser parte del reino de Dios? En Cristo, amén. En Cristo, que es la simiente de la promesa a David. Hemos terminado hablando de que hay una promesa que hizo también
Dios a través de la generación, de la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 hemos leído justamente eso, como Dios había señalado diciéndole a Eva que de su simiente iba a nacer un niño que iba a herir en la cabeza al enemigo, un daño letal, un daño, mira, a Satanás le quedan solamente horas, para decirlo así, para ser condenado y arrastrado y encarcelado en el fuego eterno. ¿Entiendes? Él ya está vencido. Dile al que está a tu lado, él ya está vencido. Ya está vencido. Tiene una herida que hará sentenciado a muerte. Pero lastimosamente ahí en la promesa también se incluye una segunda parte que dice: a la serpiente tú le herirás en el calcañar. Es decir, Satanás todavía está causando daño, ¿no? Está zarandeando a los hijos de Dios, pero será por un tiempo breve, amén. Será hasta que Cristo venga. Y nosotros vamos a vencer al enemigo, por si acaso. Dile al que está a tu lado, nosotros vamos a vencer al enemigo. Porque Dios va a avergonzar a Satanás a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros, amén. Bien. Hoy vamos a entrar en una segunda parte y vamos a hablar acerca del anuncio del nacimiento. Dile al que está a tu lado, el anuncio del nacimiento. Cómo la palabra señala el anuncio del nacimiento del Hijo, de la promesa, del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 1, vamos a empezar por Lucas, pero también vamos a tomar algunas citas de Mateo. En ambos evangelios encontramos justamente este acontecimiento del anuncio del nacimiento. Lucas 1, por favor, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4. ¿Por qué es importante leer estos versículos? Aquí encontramos el propósito y la razón esencial por qué Lucas escribió un evangelio. Algunos dicen, pero ¿no era suficiente solo uno? ¿No era simplemente uno? Porque nos conflictúa peor todavía 4. ¿Por qué no mejor uno solo? ¿Por qué no se sentó ahí Mateo, Lucas, Juan y Marcos y elaboraron un solo evangelio? Podemos pensar de esa manera, ¿no? Pero en realidad, si vamos a fondo, por un lado, estos evangelios se escribieron en distintas épocas, no se escribieron en el mismo momento, primero. Segundo, se escribieron con diferentes propósitos. Mateo escribió a los judíos porque estaba tratando de convencerlos acerca de Jesucristo como Mesías. En cambio, Marcos habla acerca de Jesús como un hombre perfecto, como aquel que ha venido a servir. Es otro propósito el que toma Marcos. Juan habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que ha venido de Dios con la esencia del Padre. ¿Te das cuenta que es diferente? Por eso Juan habla acerca del Verbo se hizo carne en el capítulo 1. Él es la esencia del Padre. Pero Lucas escribe con otro propósito y aquí encontramos justamente la razón por qué escribió él. Vamos a leer estos versículos, amén. ¿Qué dice aquí? Dice, puesto que ya muchos, dile al que está a tu lado, ya muchos. O sea, no eran los primeros, él no era el primero de varios que ya habían estado haciendo esto. Dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Observa cómo empieza Lucas. Lucas es honesto, dile al que está a tu lado, es un historiador honesto. Él no era alguien que estaba buscando con engaño y con su fervor de su religiosidad y que se había dejado cegar por esa religiosidad para engañar a sus receptores, especialmente su receptor, a quien está dirigida este evangelio. Él no. Él sabe que ha habido varios investigadores que han intentado poner en orden todo lo que había acontecido con la vida de Jesucristo y su nacimiento.
Él ha intentado hacer esto. Es uno más que está intentando. Amén. Y eso muestra su honestidad de Él. Él no está colocando lo que Él quiere. O Él no está colocando, mira, aquí falta la adolescencia de Jesús, ¿no ve? Lo incluiremos. No. Él está colocando lo que realmente, de lo que realmente está convencido como un historiador. Amén. Con fuentes reales, con una capacidad de inteligencia, de escudriño. Así que podemos confiar en su evangelio. Dile que está a tu lado, podemos confiar en su evangelio. Podemos confiar. Y por eso dice, son ciertísimas. Versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Cuál era su fuente? ¿Cuál era su fuente? Su fuente no era externa o lejana, sino directa, de quienes fueron testigos con sus ojos, ¿no ve? Oculares, como dice aquí, o con su presencia, fueron testigos directos de la vida de Cristo. Amén. Él fue a visitar, como todo investigador hace cuando sucede algo, ¿no? Van y te visitan. A ver, ¿usted ha visto? Ya, cuénteme qué ha visto. Van a otro, usted también estaba, cuénteme qué ha visto. Para empezar a poder armar todo lo que ha acontecido. Su fuente, por lo tanto, era directa, de gente que realmente había estado cerca del Señor Jesucristo. Y verso 3 dice, a mí me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia, mira su método, cómo fue su método. Dile al que está a tu lado, no lo hizo como sea, dile. ¿Cómo fue su método? Con diligencia. Amén. Con excelencia, como un buen investigador. Todas las cosas, desde su origen, dice, escribírtelas, por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces parece que él está escribiendo a este personaje, Teófilo, quien le ha pedido hacer esta investigación, pero él lo está haciendo realmente con mucha diligencia, porque sabe que Teófilo es alguien de autoridad. Amén. Por eso dice excelentísimo, es de autoridad. 4 dice, para que conozcas bien, ¿qué cosa? La verdad. Y quiero que observes algo. Quiero que observes que cuando se trata del nacimiento de Jesús, hoy en día hay pseudolibros, ¿o no? Hay pseudolibros. ¿Qué significa pseudo? Falsos, de falsa procedencia, de falsa escritura. Existe hoy en día. Y hay falso o pseudo videos también. ¿Entiendes? Pseudo películas que no se contentan con la verdad, sino quieren añadir a la verdad. Quieren incluir a la verdad, pero no Lucas, porque Lucas está interesado que nosotros sepamos la verdad. Amén. La verdad, dile al que está a tu lado, la verdad. Y es sorprendente que en esta época ya existía seguramente información falsa, porque si él dice que quiere que su receptor, en este caso Teófilo, sepa la verdad, es porque ya sabe que hay mentiras. Hay mentiras ya. Hay gente mentirosa que está escribiendo. Y cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Que nuestra fuente verdadera, nuestra fuente real sea la palabra, amén. Y que creamos lo que está escrito en ella. Por eso es importante que cuando llega Navidad, no le hagas ver una película a tus hijos, ¿no ve? Porque la mayoría para el espíritu navideño le ponen una película a sus hijos. No, léeles la palabra, léeles la verdad, amén. Porque ahí está en la palabra la verdad. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, dice Lucas. Así que lo que vamos a leer es algo que realmente está conforme a la verdad. Y así relata Lucas y también Mateo el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 1:26. Vamos a avanzar al versículo 26.
Y lo primero que Lucas va a señalar es el tiempo y el lugar del nacimiento. Dile que está a tu lado, el tiempo y el lugar. 400 años antes de este acontecimiento, todos los escritores, historiadores y teólogos que revisaron escrituras señalaron de que Dios había dejado de manifestarse. Por eso le llaman los 400 años de silencio. No había profeta, no había señales, no había visitación de ángeles, no había dones, no había palabra, no había mover de Dios. Parecía como que Dios se ha ido de vacaciones, aunque algunos tienen esa idea que es incorrecta, por si acaso dile que es incorrecta, ¿no? Dios no se cansa, ¿no? Pareciera que Dios ha ido de vacaciones. Y claro, el pueblo de Israel estaba siguiendo con lo cotidiano y lo normal, haciendo todo lo que correspondía, etcétera, viviendo una vida normal. Habían nacido generaciones ya sin escuchar acerca de las señales, sin ver señales de Dios, sin ver un mover de Dios. Pero en medio de eso, justamente Lucas inicia con la visitación de Dios. Dile al que está a tu lado, Dios vuelve a visitar a su pueblo, dile, amén. Es extraordinario cómo Lucas habla acerca de la intervención de Dios nuevamente en la historia, nuevamente, cómo Dios se manifiesta. Y es Dios mismo quien hace el anuncio. Dios no ha esperado simplemente que nosotros estemos ahí o que el pueblo en esta época, los que estaban en esa época, estén en la expectativa y en el tener que adivinar, a ver quién ha nacido, en dónde ha nacido, ahora cuál es el Cristo, es este, es el otro. No, Dios mismo de su propia boca, de su propia voz, tenía que anunciar e intervenir en la creación para abrir los ojos de los hombres y darse cuenta que algo tremendo va a acontecer. Amén. Y es por eso que en Lucas vemos en el contexto anterior al capítulo, en el versículo 26, cómo Dios se manifiesta a través de su ángel, el ángel Gabriel, a Zacarías primeramente, pero aquí en el versículo 26 empieza a manifestarse a una mujer. Mira verso 26, ¿qué dice acá? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, entonces leamos otra vez, dice al sexto mes, es decir, aquí Lucas está un poco poniéndonos en el orden cronológico y señalándonos que desde el momento en que Dios había manifestado a través de su ángel a Zacarías, habían transcurrido ¿cuántos meses? 6 meses. 6 meses. Entonces, 6 meses estaba otra vez Gabriel siendo enviado por Dios. Observa eso, fue enviado por Dios a una pequeña ciudad, a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, el pueblito Nazaret. Amén. Entonces, es importante acá entender el lugar que escogió Dios. Dile al que está a tu lado, el lugar que escogió Dios. ¿Qué lugar escogió Dios para el nacimiento? Nazaret, Galilea. De ahí escogió levantar a una mujer y a un varón. Isaías 9, 1 al 2, por favor, si vamos al Antiguo Testamento, antes de que podamos entender por qué es importante el lugar. Isaías 9, 1, 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Wow. ¿Qué está hablando Isaías? Cuando hablamos acerca de Galilea, hablamos de una región que se encontraba en la frontera, en una frontera con los gentiles. Pero esta frontera era peculiar porque los gentiles se habían mezclado y habían quitado ya más territorio y habían empezado los judíos a mezclarse con los gentiles. Es más o menos un panorama similar a los samaritanos. Y es interesante cómo Dios escoge este lugar, esta región para llamar, para hacer su manifestación. Dile al que está a tu lado, Dios no siempre se manifiesta en el lugar que pensamos. Amén. Dile al que está a tu lado eso, no siempre. Claro, nosotros pensamos Dios se va a manifestar en un lugar santo, en un lugar de repente especial, en un lugar donde hay obediencia. Pero no, mira cómo Dios escogió esta región para manifestarse. Podemos decir una región que espiritualmente estaba mal en esta época, Galilea. Una mezcla, pero algunos dicen también que era una señal y un símbolo de cómo Dios estaba pretendiendo desde el principio pensar no solamente en los judíos, sino también en los gentiles, como que tomando Él a ambos pueblos para unirlos. Pero hay algo más interesante en este dato, no sé si estás anotando, ¿no? Pero es importante eso que anotes. Galilea era la región más pequeña, era la región más pequeña de su época. Era una aldea en realidad, no era una ciudad, era una aldea. Era desconocida porque no estaba normalmente en los mapas para los comerciantes, no había caminos que pueden dictar o planos o cosas que pueden dictar ahí que puedan mencionar esta región. En el Antiguo Testamento escasamente se manifiesta o se muestra a esta región o a esta aldea. Era insignificante. Así que María, quien es visitada por este ángel en esta región, era de un pueblo humilde, era una mujer de campo. Dile al que está a tu lado, era una mujer de campo. Era una mujer de campo. Era una región humilde, pequeña, insignificante, olvidada y de pésima reputación. Y ahí Dios se manifestó. Amén. Ahí Dios se manifestó a través de este ángel Gabriel. En el versículo 27, dice lo siguiente, dice que a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces Dios se manifiesta en este lugar y se manifiesta en el verso 27, nos revela ahí a una mujer. ¿Cuál es su nombre? María. Que lo hemos escuchado y lo conocemos, ¿verdad? Seguramente que sí, lo conocemos. Pero dice algo interesante acá, dice el verso 27, ¿cuál era la condición de esta mujer? Verso 27 dice que una virgen desposada. Dile que está toda virgen desposada. Y para que no quede duda, la redundancia es importante aquí. Lucas al final de sus líneas del versículo 27 vuelve otra vez a recalcar lo mismo. ¿Qué dice ahí? La virgen era María. O sea, ¿dónde está el énfasis en María? ¿Dónde está el énfasis que Lucas le quiere dar? ¿Cuál es la palabra clave que está alumbrando Lucas para que podamos remarcarlo y entenderlo? ¿Cuál? Que era virgen. Dile al que está a tu lado, era virgen. Que era virgen. Pero hay algo más importante todavía ahí que vamos a entender. Amén. Porque dile al que está a tu lado, no es la virginidad en sí, dile. No es la virginidad en sí lo que está remarcando Lucas. Como para que adoremos a la virginidad y le demos, digamos, como que un plus mayor, ¿no ve? Como hacen ahora los católicos. Por si acaso los católicos creen que María fue ascendida virgen.
y que toda su vida ella era virgen. Así que empezaron ellos a honrar y a darle mayor importancia a la virginidad de María. Pero dile al que está a tu lado, Lucas no está haciendo eso, dile. Lucas no está ensalzando la virginidad de María para que le elevemos culto a su virginidad. No está haciendo eso. Además, aquí hay un dato importante. ¿Qué profesión tenía Lucas? ¿Ah? ¿Qué era? Médico. O sea que Lucas no solamente es alguien, por si acaso, ¿no?, que está señalando esto así, sino que él sabe como un médico, sabe lo que está diciendo. Amén. Para algunos que de repente no entienden ese término virginidad, pero Lucas sabe lo que está escribiendo porque él es médico. Así que como médico él está colocando los términos correctos. María era virgen. Amén. Era virgen, pero era una virgen desposada. Ahí hay otra cosa importante que entender. ¿Qué es desposada? Que no tenía su posada, ¿no? Lo habían expulsado de su posada. Pareciera, ¿no? Otra vez, otro término importante que hay que investigarlo. Así se estudia la Biblia, amén. Hay que investigar, hay que revisar algunos términos. ¿Qué es desposada? Significa que ella estaba comprometida. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el taller de noviazgo? ¿Dónde están los que estuvieron en el taller de noviazgo? ¿Cómo es? Ahora no quieren levantar sus manos, se avergüenzan. ¿Qué es desposada? En la Biblia no encontramos la palabra, por si acaso, enamoramiento. Encontramos esa palabra desposorio o desposada. Pero cuando alguien se desposaba con alguien, ya estaba comprometida. Estaba comprometido, no estaban haciendo la prueba, a ver, veremos si esto funciona o no, y si funciona nos casamos, y si no nos separamos. No estaba esto. Ahora es fácil deshacer una relación, pero en esa época no. Porque cuando una persona se comprometía, daba una dote, además que hablaba con los padres, hacía un contrato, y si la mujer ya tenía malos antecedentes y se divorciaba, así que habían también consecuencias. O sea, no era tan sencillo, ¿no? Ahora es como que ya tú te vas por tu lado y yo por el mío y punto, y las heridas son más emocionales. Cuando en esa época no era así. En esa época los papás o te quedas o te quedas. Había un solo motivo para romper el compromiso. Un solo motivo: la infidelidad. Si había infidelidad, y no estamos hablando de chequear a alguien nomás, ¿no?, sino estamos hablando de fornicación. Si había eso, ese era el motivo. Pero hoy en día, por lo menos ahora en nuestro contexto, muchos se separan por otras razones. Es que ya no nos llevamos bien. El pastor, si sería tan bíblico y estricto con la palabra, diría: no, lo siento, pero no pueden separarse. Ustedes se han comprometido, así que tienen que casarse. Es que, pastor, yo no le conocía. Pero ¿para qué entonces te comprometes? ¿Por qué no le conociste antes entonces? ¿Y en dónde, pastor? ¿En dónde? En la amistad. Ya saben, ¿no? Han aprendido bien, queridos, qué bueno. Porque si no, estamos siendo antibíblicos. Esos son los principios de la palabra, amén. Entonces María estaba comprometida con José, es decir, ya había un compromiso con José, y obviamente ella no podía quedar embarazada a no ser que sea de él. Es más, en este tiempo de desposorio ni siquiera podían tener contacto físico. No significaba que ahora están comprometidos, ahora podemos tener relaciones. No, no se podía. Dile que está todo, no era así. No era así. Recién cuando se consumaba el matrimonio, ahí recién ocurría esto. Amén. Ahí recién pasaba. Dile al que está a tu lado, no te distraigas. Ya, no te distraigas, dile.
Y Lucas está señalándonos esto porque obviamente el desposorio es algo que va a traer consecuencias en la relación que tiene María con José. Va a traer consecuencias. ¿Sí? Entonces es por eso este dato es importante, queridos. Es muy importante. Dios podía haber hecho nacer ahí, ¿no ve? Y simplemente haberlo hecho de manera natural. O sea, que le diga a María, mira María, vas a tener un hijo, José vas a tener un hijo, ¿ya? Es más, para que esté dentro de las normas y las cosas, esperen, cásense y luego tengan el hijo. Y lo vamos a llamar Jesús. ¿Qué tal? Eso sería lo más sabio de Dios, ¿o no? Sería lo más sabio. Pero no fue así. Y la pregunta es, ¿por qué Dios escogió ese momento? ¿Por qué Dios escogió? Porque el alumbramiento, queridos, de María, y ahí viene la razón importante de por qué Lucas resalta la virginidad, no es en sí la virginidad, sino es el acto milagroso. Mira el que está todo, el acto milagroso, el acto sobrenatural. Esta es la cuestión. Cuando Dios quería dejar en claro algo de su obra, Él hacía un acto milagroso. Y lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿o no? Lo hizo en los nacimientos de los patriarcas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las estériles? ¿No? Sara, todas, ¿no ve? Y uno se pregunta, ¿y por qué era? ¿Si le gustaba a Dios eso? ¿O qué pasó ahí? No, dile que mira las cosas espirituales, dile amén. Lo que pasa es que Dios quería dejar en claro que era una intervención, amén. Aquí lo que se trata de remarcar, por lo tanto, con la virginidad y lo desposada que estaba, era que esto es algo único, es un acto único de Dios. Es un acto único de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si María hubiese estado ya casada, significa que alguien podía decir, no, María, ese es el hijo de ¿quién? De José, porque ya estaban casados, ¿no ve? La luna de miel y ya, todos ustedes ya saben eso, ¿no? Cultura general para algunos. Cualquiera podía haber dicho eso. No, ese no es un hijo. Eso es su hijo de José. Dice que lo levantan como Dios y el Mesías, pero en realidad no es porque ellos estaban casados. Pero no podían decir lo mismo porque ellos estaban desposados. No podían decir lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? No podían decir lo mismo. Y peor todavía en cuanto a María. Por eso remarca Lucas eso, su virginidad. Así que el acto del nacimiento, dile que está tú, el acto del nacimiento es un acto de Dios, dile amén. Es un acto solo de Dios, solo de Dios. Y Dios escogió a María no porque ella era virgen. Ojo, otra vez el énfasis no está en su virginidad. No porque ella era virgen, sino porque quería demostrar que este acto es solamente de Él. Amén. Es de Él. No hay intervención ni de hombre ni de mujer. Amén. No hay intervención. Es un nacimiento sobrenatural, sin intervención humana. Parece que no, ustedes no están convencidos, así que vamos a Mateo 1:18. Tengo que convencerlos de la verdad. Mira cómo es Lucas también, ¿no? Y Mateo nos va a ayudar a ser convencidos de la verdad. Mateo 1:18. Dice así, el verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Observa lo que dice Mateo. ¿Qué dice Mateo? Estando, ¿cómo? Desposada María, o sea, estaba comprometida María con José. Pero antes, mira que está todo, antes que se juntasen. Ahorita vamos a entender al final qué significa eso, ¿no? Antes que se juntasen, es decir, que es que se consuma el matrimonio, etcétera. ¿Qué pasó? Observa lo que dice Mateo. Se halló que había concebido del Espíritu Santo.
¿Por qué entonces ocurrió la concepción en María? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo es que ocurrió esta concepción? Mira, médicamente va a ser imposible describirlo. Porque biológicamente sabemos, ¿no ve? ¿Cómo es? Hemos aprendido en el colegio, el óvulo, el esperma, etcétera, ¿no ve? Hemos aprendido. Y por eso, queridos, entramos acá en doctrinas falsas, porque no estamos entendiendo la palabra. Porque claro, si Jesús es santo, dicen los católicos, entonces el óvulo también es santo. Así que María también es santa, porque si no el hijo hubiese sido no santo. Y por eso se le llama a María la Inmaculada, sin mancha. Pero dile al que está a tu lado, no es así, dile. Porque María nada tuvo que ver aquí. María no tuvo nada que ver. La concepción de María no fue por su óvulo. Dile al que está, no fue por su óvulo. Y no fue por el esperma de alguien. Imposible, ¿no ve? Tampoco había eso. Fue por el Espíritu Santo. Aquí realmente se cumple lo que dice el Salmo, que nosotros somos entretejidos en lo más profundo. ¿Sabes que la ciencia hasta ahora está investigando y está tratando de entender de dónde viene la vida? Ellos saben cómo se va organizando, creciendo y todo esto, un niño. Pero ¿quién le da la esencia de la vida? Y eso es realmente tremendo. Y por eso la palabra dice que cuando Él dice, ¿qué pasa? Se crea. Porque Él crea por su voz. Dios no necesita, cuando Adán y Eva nacieron, cuando Adán y Eva surgieron a la existencia, porque nacieron ya es un término incorrecto, ¿no? Surgieron a la existencia. ¿Qué crees? Dios tenía un óvulo ahí. Volvemos a la frase, ¿qué es primero, no ve? ¿La gallina o el huevo? Dice, ¿no ve? ¿Crees que Dios tenía un óvulo ahí, etcétera? No, porque Él no necesita eso. Dile al que está a tu lado, no necesita eso. Porque Él es Dios, amén. Él dijo y fue hecho. Así que si el Espíritu Santo estaba obrando ahí, porque es Dios también, entretejió el óvulo con su poder. Y el niño surgió, se hizo hombre. La esencia divina se hizo hombre. Amén. Por eso dice Mateo aquí que había sido concebido del Espíritu Santo. El versículo 14 de Isaías 7, por favor, Isaías 7, 14. Eso es algo que Dios ya había establecido desde mucho antes, que Él había señalado desde mucho antes. En Isaías 7, 14 dice así: por tanto, escucha muy bien, el Señor mismo, ¿quién? Solo Él, no hombre, sino Él mismo dice, les va a dar señal para que sepan quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es el Hijo de la promesa, amén, para que sepan. ¿Y cuál es esta señal? ¿Cuál es esa señal? He aquí que la Virgen concebirá. ¿Cómo es esto posible humanamente? No es posible. Por eso es de Dios, amén. Es una señal de que Dios está obrando. Concebirá y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más adelante vamos a entender un poco más acerca de eso, amén. En Lucas 1:35, si volvemos al versículo 35, Lucas todavía es mucho más profundo en ese sentido, como Mateo también lo hace. Lucas 1:35 dice que respondiendo el ángel, porque María estaba desconcertada, ¿no? O sea, María virgen, ella, ¿y cómo es eso posible? Que voy a quedar embarazada. Yo no he tocado hombre, dice ella, ¿no ve? ¿Cómo va a ser? Parece Nicodemo, ¿no?
Porque Nicodemo también es así, ¿no? Dile al que está a tu lado, no te preocupes si te sientes medio incierta cuando Dios te habla, ¿no? Que a veces Dios te habla cosas que no vas a entender en ese momento. Lucas 1:35 dice que María le preguntó cómo y el ángel le respondió. Y le dijo, verso 35 dice, el Espíritu Santo, otra vez, el Espíritu Santo, ¿qué? Vendrá sobre ti. ¿Y de dónde va a ser construido este nacimiento? ¿Qué dice ahí Lucas? El poder, dile al que está todo, el poder, no de María, dile, no de José, sino el poder de ¿quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué es primero santo ser? ¿Por qué es santo ser? Porque su origen viene del poder de Dios, directamente de Dios. Por eso es santo y por eso es llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Amén. Adán era llamado hijo de Dios porque no tenía padre ni madre, porque vino directamente de Dios. Ve la genealogía de Génesis, ¿no? Hijo de Dios. Y Jesús también es llamado Hijo de Dios porque vino directamente, ¿de quién? De Dios, del Padre. Sin intervención de María, sin intervención de José. Así que dile al que está a tu lado, deja de idolatrar a María, dile. Deja de idolatrar a José. Cuidado también con José, ¿no? Deja de idolatrar. Dale gloria a Dios porque Dios es el que está interviniendo, amén. Porque Dios es el que está obrando. A Él tenemos que darle la gloria. Pero ¿por qué Dios escogió a una mujer? Uno fue para cumplir la señal y la promesa. Pero hay algo más que me gustaría enfatizar, porque Lucas también lo hace. Inevitablemente tengo que hablar de eso, amén. Lucas 1:28, ¿qué dice ahí? Dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, ¿qué le dice? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Te suena eso? A los que hemos estado ya militando en las filas de los católicos, conocemos esto, la oración, el rezo del Ave María. ¿No es? ¿Y de dónde lo extraemos? De aquí. Pero el entendimiento, queridos, siempre tiene que ir a la luz del contexto. Amén. El contexto debe mostrarnos muy bien y las herramientas hermenéuticas deben mostrarnos bien cómo poder interpretar este versículo. Y lo primero que tenemos que entender es que la atención de Lucas no está en María ni en su virginidad. Está en el nacimiento, amén. Dile al que está atrás, está en el nacimiento, en el hijo de la promesa. Ahí está su atención. Pero hay cosas que a mí me encantan resaltar de aquí. Voy a tomar este versículo como para enseñar un poco acerca de María. Mira, 28, ¿qué dice acá? La palabra que aparece primero es muy favorecida. Dile al que está a tu lado, muy favorecida. ¿Qué significa muy favorecida? Que esto no es por mérito. Dile al que está, no hay mérito alguno. No hay mérito. Es decir, Dios no dijo, María, la he seleccionado entre tantas, ¿no ve? Es la más apta, etcétera, la más moral y ética. No estoy diciendo con esto que María no lo era, tenía su piedad, pero no era por eso, no era por este mérito. Y mira lo que dice Lucas mismo en el versículo 29 y 30, para añadir y enfatizar más, para que no nos convirtamos católicos de idolatría vana. Ojo, por si acaso, ¿no ve? Mira lo que dice Lucas, versos 29 y 30, dice más, ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta, perdón? Verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, mira, ojo, no temas,
Porque has hallado, ¿qué cosa ha hallado? ¿Qué cosa ha hallado? Gracia delante de Dios. ¿No ve? Tenemos que entender qué significa gracia. ¿Se acuerdan que hemos aprendido la diferencia entre misericordia y gracia? Gracia es dar algo inmerecidamente. Eso es gracia. Dar algo inmerecidamente. Entonces, ¿por qué escogió Dios a María? Mira que está todo inmerecidamente. Inmerecidamente. No era por mérito, no era por obras, no era la Santísima Virgen. No era por eso. Amén. Aunque era una mujer de ejemplo, era una mujer piadosa, pero era una mujer que necesitaba gracia de Dios. Necesitaba gracia de Dios. ¿Puedes entender eso? Amén. Por eso dice aquí la palabra que justamente en el verso anterior que hemos leído, en el 28, muy favorecida. El Señor está contigo, le dice, el Señor ha venido a ti. ¿Y por qué es bendita? Porque dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué es bendita? Por si acaso, bendita no significa sin pecado, santa, sin mancha, no significa eso, bendita. Bendita significa que hay una bendición que Dios está haciendo en su vida. Con el acto que Dios está haciendo en su vida, le está bendiciendo Dios a ella. Amén. Es una bendición recibida, pero la bendición no recae en ella, recae en el Hijo. O sea, la razón de la bendición es el Hijo, no es ella. ¿Se entiende? Mira que está a tu lado. Tienes que entender bien, después vas a estar con María idolatrando. La bendición está en el Hijo. María se turbó y tuvo miedo porque pensaba que el ángel estaba trayendo juicio. Por eso se tuvo miedo. Así que era una mujer que también necesitaba un Salvador. Amén. Una mujer sencilla que necesitaba un Salvador. Romanos 11:6, para leerlo rápidamente, dice lo siguiente para entender esa palabra favorecida o gracia. Dice verso 6, y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. Si Dios actúa por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia si fuera por obras. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué significa eso? Medio trabalenguas parece, ¿no? Si hubo gracia, es porque Dios desechó las obras. Porque Dios no tomó en cuenta las obras. Eso es de sencillo, así de sencillo. Y si hay algo por obras, significa que no hay gracia. Pero si hay gracia es porque no hay obras. Amén. Así que no hay mérito alguno. No hay mérito. Tengamos cuidado con la famosa doctrina de la idolatría a María, ¿no? Podemos respetar a María, podemos seguir su ejemplo, a las mujeres especialmente también, porque fue una mujer obediente también. ¿Bien? Pero no podemos idolatrarla. Lucas 1:31. Seguimos con la lectura. Dice verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, hablando el ángel a María, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Observa el énfasis aquí del ángel, del mensaje, de la concepción, de la virginidad de la mujer y de todo lo que va a acontecer. El énfasis es el hijo que va a nacer, el hijo que va a nacer. Y su nombre, dice, ya ha sido puesto desde el principio. Su nombre es Jesús. No tenía que inventarse, ni el derecho de ponerle el nombre tenía María. Su nombre ya estaba escrito, ya estaba dicho. Jesús, el Eterno. Mira el que está a tu lado, el Eterno.
el que ya tenía su nombre, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y omega. Lo mismo dice Mateo en el capítulo 1, 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí Mateo extiende porque ahora explica por qué es tan importante este nombre Jesús, porque era el nombre que Dios le había dado. Y mira, que viene del hebreo Yeshua, conocemos ese término, que significa Dios salva, Jehová salva. Amén, Jehová salva. Pero ¿de qué nos salva? Ahora quiero que hagamos un ejercicio esta mañana. Quiero que un ratito te pongas a pensar. ¿Cuál es la razón? ¿O qué es lo que realmente tú quieres de Cristo en tu vida? ¿Qué quieres que Cristo haga en tu vida? Tal vez otros pueden pensar, ¿qué agradeces? Es que ya ha hecho Dios algo en tu vida. ¿Qué le agradecerías a Jesús de tu vida? Quiero que te pongas a pensar en eso. ¿O qué le pedirías o qué le agradecerías? Hace un tiempo atrás yo hice este ejercicio. Y sabes, en nuestra mente siempre vienen cosas terrenales. ¿Te has dado cuenta? Tal vez algunos han dicho, yo le agradecería porque Él ha restaurado mi familia, porque Él me ha sacado de una crisis emocional, económica. Pero te cuento algo. Cuando Mateo habla de por qué ha venido Jesús, ha venido por algo todavía mucho más importante, mucho más terrible que ser pobre, enfermo, que tener crisis emocional. El pecado. El pecado. Si tú entendieras la magnitud del pecado, te darías cuenta la importancia del nacimiento de Cristo. Jesús ha venido a salvarnos del castigo por el pecado. Jesús ha venido a salvarnos del poder destructivo que tiene el pecado para dominarnos. Cada día el pecado nos zarandea. ¿Quién no ha luchado por el pecado esta mañana? O en la noche, o en la semana. ¿Quién? ¿Quién no ha estado experimentando consecuencias del pecado? Él no ha venido simplemente porque quiere que mejores como persona, mejores tu familia, que puede ocurrir, sí, o que tengas dinero, seas próspero. Él ha venido porque quiere librarte del pecado, amén. Ese es el propósito de su nacimiento. Esa es la razón. Y por eso, mira, observa, Lucas termina como Pablo en Filipenses, diciendo, el verso 32 dice del capítulo 1, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso dice Lucas esto, porque el que nos salva es también nuestro Rey. Amén. Es el Altísimo, es el Grande. Aquí está la razón importante de su nacimiento. Él es la autoridad, Él está sobre todo. Filipenses también dice lo mismo, Pablo en capítulo 2, 9, ¿no? Que lo elevó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Al final, las últimas palabras de María tenían que ser estas. En el verso 38 dice, porque nada hay, observa, nada hay, ¿qué cosa? Imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
María como mujer podía sentir que podía ser burlada o no. Podía recibir la burla, el menosprecio de sus padres porque se está embarazando en medio del desposorio. Iba a ser perseguida por malas sospechas, por críticas hasta duras. Hasta el mismo José quería huir de ella. Pero si algo realmente podemos resaltar de esta mujer, es que ella dijo: hágase conmigo, reino de Dios. Tú eres el que manda. Tú eres el que manda. Amén. Tú eres el que manda. Y fue obediente como una sierva de Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Ahí donde estás, quiero que realmente tú pienses en esto que es importante. El Hijo que nos ha nacido. Dios haciéndose hombre por nosotros para librarnos del pecado. Gracias, amado Señor. Agradecemos y recordamos ese glorioso día cuando tú estabas naciendo, cuando tú decidiste venir a habitar en medio de nosotros, cuando no fue por voluntad humana, sino por tu voluntad, y lo hiciste todo tú, todo lo hiciste tú, en tu tiempo, en tus propósitos, para que haya gozo en medio de nuestro corazón, para que haya paz, para que haya alegría, porque un Salvador ha nacido. Hoy estamos agradecidos, hoy estamos gozosos, porque somos parte de tu reino, porque tenemos tus promesas, porque tú estás con nosotros, porque podemos confiar en ti, en tus promesas, porque tus promesas en ti son sí y solamente sí. Por eso podemos tener paz y te damos la gloria a ti, bendito Hijo, porque tú eres el centro de todo. Tú eres el centro de todo, Jesús. Gracias, Señor.